El equipo del Departamento de Teología les da la bienvenida. En este ciclo de clases se presentarán los temas centrales del programa de teología con la finalidad de orientar a los alumnos en la cursada de la materia. Podrán completar su aprendizaje leyendo el módulo de la cátedra y los materiales complementarios. Saludos cordiales a todos los alumnos de Educación a Distancia. Vamos a tocar en este día un tema que puede ser un poco difícil, siempre fue difícil en la teología, y que es, en términos técnicos, la pneumatología. Ya la palabrita nos puede resultar hasta difícil al oído porque no es una palabra que se escuche mucho. Y es el tratado sobre el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Por qué se llama pneumatología? Porque pneuma es la palabra que en griego significa espíritu, o puede traducirse también como aire. Nos puede resultar más familiar la palabra neumático, que lo usamos habitualmente, y es aquello que está lleno de aire, funciona con aire. Así que la pneumatología se refiere al espíritu o soplo de Dios. Decía ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es? Como para que vayamos clarificando lo que es conceptual, aunque nunca se puede definir totalmente las cosas de Dios, que van a estar siempre excediendo la capacidad del conocimiento humano. Podríamos decir, comenzar por lo más simple. El Espíritu Santo es una persona de la Santísima Trinidad. Lo reconocemos fácilmente porque en toda invocación trinitaria aparece el Espíritu Santo, sea cuando hacemos la señal de la cruz, que decimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sea cuando glorificamos a Dios, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y permanentemente se lo va nombrando, si son asiduos a la participación eucarística, en las misas, en las oraciones, en las doxologías que se llaman, siempre es el nombre de la Trinidad. Aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En ese sentido, en la teología es considerada la tercera persona de la Santísima Trinidad, donde el Padre sería la primera, el Hijo es la segunda, el Espíritu Santo es la tercera. Así que ese es el tema que vemos en este momento. Bien, Raúl, también hablando del Espíritu Santo, nosotros tenemos que introducirnos a pensar el Espíritu Santo con los nombres bíblicos que aparecen, ¿no? Que nos dan también una imagen de lo que es el Espíritu y cómo a través del Espíritu Dios actúa en el acontecer histórico de la humanidad. La Biblia es el fundamento de la teología, así que es lo más adecuado. Así es, y es uno de los conceptos bíblico y hebreo, es la palabra que está en femenino sobre el Espíritu, que es el ruaj. Sería la ruaj en este caso, que en una primera comprensión sería lo igual que lo dijiste hace rato, igual que el neuma, que es viento, aire, pero en la concepción bíblica la ruaj está implicada en el acontecer de la vida misma. Dios que sopla en la creación para darle vida al hombre. En eso ya nos da una imagen de cómo el Espíritu actúa también en la historia de una manera en la cual Dios se dona a la humanidad dándole vida. Por eso es muy interesante este concepto de la Ruaj para comprender a un Dios que
adquiere y se dona en el mundo y en nuestra historia como vida. O sea, que no es cualquier aire que da vida, sino el aire que entra en el ser vivo. Por eso respiración viene de espíritu, donde entra el espíritu y sale, entra y sale. Si hay la respiración es aquello por lo cual nosotros vivimos. Así es, ¿no? Ese acto común en el cual nosotros vivimos nos hace pensar que es justamente la actuación de Dios que nos mueve y nos mueve hacia Él. Por eso el Espíritu no solamente nos da esa idea de la vida en nosotros, sino también de la presencia misma de Dios en nuestro acontecer. También después en la Biblia nosotros tenemos símbolos que aparecen sobre el Espíritu. Uno de esos símbolos que es crucial para nuestra liturgia, crucial también para nuestro entender cómo nuestro caminar en el seguimiento de Dios y de Jesús, es el agua. El agua como un instrumento, un símbolo del Espíritu que implica una purificación. Acá purificación, también hay que tener en cuenta que el Espíritu nos purifica, no en el sentido de que nosotros solamente tenemos algo a ser limpiado, ¿no? Sino en el sentido que nos purifica en cuanto que Él se hace presente en nuestra vida. Entonces nuestra vida adquiere entonces un nuevo sentido. Porque el agua tiene ese doble sentido. No solamente la usamos para lavar, sino que además la usamos para tomar. Entonces, por un lado podemos decir nos limpia, pero por otro lado es la que nos da vida. Y especialmente cuando se habla del Espíritu Santo, que se recibe en el sacramento del bautismo, recordemos cómo bautismo propiamente significa sumergir. Ahora la costumbre ha hecho que bauticemos solamente echando agua en la cabeza, pero indicaba sumergir, quiere decir que cuando recibimos el Espíritu Santo estamos sumergidos en el Espíritu Santo, inundados por toda parte por el Espíritu Santo. No es un accesorio en nuestra vida, sino algo que nos transforma de manera completa, total. Exacto. Entonces el Espíritu ya con este primer símbolo nos muestra que que nuestra vida está en un proceso de cambio. Siempre sumergidos en el Espíritu, nuestra vida también adquiere un nuevo sentido. Otro símbolo que aparece en la Biblia es la unción, ¿no? La unción es como representada mayormente por el óleo, ¿no? En las acciones litúrgicas, el óleo, que es un aceite en el cual se marca a aquel creyente como alguien especial para Dios. Consagrado. Consagrado, exacto, esa sería la palabra, ¿no? Consagrado, especial para Dios. Es decir, que Dios ha puesto en el Espíritu, ha puesto su ojo en cada uno de los que están ungidos, consagrados. ¿Y quién sería el ungido por excelencia? Sobre todo Jesucristo. Cristo, la palabra Cristo, del griego Christos, significa ungido. Exacto. Esa unción que se va a manifestar especialmente en su bautismo. Por eso en el bautismo nosotros también somos ungidos. Cuando desciende el Espíritu Santo sobre la persona de Jesús, se dice que ahí es consagrado como ungido del Padre, el elegido. Por eso la unción es un signo propio de la recepción del Espíritu Santo. Bien, y otro símbolo que es también muy llamativo en la Biblia es el fuego, ¿no? Como símbolo del Espíritu. El fuego aquel es la acción por la cual se consume, ¿no? una materialidad. Entonces, en el Espíritu como fuego va consumiendo la materialidad por la cual Dios ama a la humanidad. Dios ama de una manera que consume.
la va transformando. Y además el fuego tiene mucho significado en nuestra vida, como fuerza, como ardor, como pasión. El fuego, como calor, es lo contrario al frío, que indica la parálisis. El frío es lo rígido, lo que está duro. En cambio, el fuego es lo que empieza a dar vida y permite el movimiento. Por eso la imagen del fuego para el Espíritu Santo va a ser muy especial. Lo vamos a notar muy especialmente en Pentecostés, cuando dice el relato del libro de los Hechos de los Apóstoles, descendieron sobre ellos unas como lenguas de fuego. Y ellos que estaban encerrados y prácticamente paralizados por el miedo, porque pensaban que lo mismo que le había pasado a Jesús, que lo habían matado, le iba a pasar también a ellos, cuando viene el Espíritu Santo son movilizados y pierden el miedo y pueden salir y llevar adelante la misión que Jesús les había dado. Por eso el fuego es muy importante. Y me gustaría agregar también en la imagen del fuego, que está asociada con el fuego, la luz. Esto va a ser fundamental para el Espíritu Santo porque va a ser el espíritu del conocimiento. Así como la luz nos ayuda a ver las cosas, a vernos de frente, a ver el camino, es decir, la luz ayuda a que nosotros tengamos conocimiento. ¿Qué hace el Espíritu Santo como luz? Nos va a dar el conocimiento de las verdades reveladas, de la verdad que Dios nos quiere comunicar. Por eso, el Espíritu Santo va a ser la inspiración de los profetas, porque como ellos conocen lo que Dios quiere comunicar, porque son inspirados. De nuevo, la palabra inspirar tiene su raíz en el Espíritu. La inspiración quiere decir que hay una luz especial del Espíritu Santo que les da un conocimiento. Va a ser el que va a inspirar a los autores bíblicos, los autores escriturísticos, para que transmitan y escriban con fidelidad la palabra de Dios. Va a ser el que va a iluminar a cada creyente sobre la gran verdad de nuestra salvación, sobre quién es el Padre, sobre quién es el Hijo, para que los podamos conocer y nombrar. Precisamente en la primera carta de los Corintios 12:3 dice: nadie puede decir Jesús es el Señor si no está animado por el Espíritu Santo, si no tiene el influjo del Espíritu Santo. Yo no puedo reconocer a Jesús como Señor. Y San Pablo también en Gálatas 4:6 dice que el Espíritu clama en nuestro interior llamándolo Abba, Padre. ¿Cómo puedo saber yo que el Padre es mi Padre? Solamente animado por el Espíritu Santo. El que no recibe el Espíritu Santo no puede tener un conocimiento semejante. Por eso vamos a decir que el fuego, que no solamente hace arder, calienta, sino también ilumina, es una imagen muy propia del Espíritu Santo. Y estamos usando todas estas imágenes porque el Espíritu Santo tiene tanta riqueza, tan difícil de comprender, pero precisamente eso expresa su riqueza, que se nos escapa a toda capacidad de conceptualizarlo. Entonces tenemos que ir usando distintas imágenes para poder comprender un poco mejor qué es el Espíritu Santo y cómo va obrando en nosotros. Esa comprensión del Espíritu que tan bien lo has nombrado en esa percepción de las primeras comunidades cuando dicen ¿quién es un hombre Jesús? Para después poder decir es el Hijo de Dios, ¿no? Ese salto a decir es el Hijo de Dios no puede ser otro que la acción del Espíritu que le lleva a comprender que en la persona de ese hombre Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Pero que ese Hijo de Dios, que tiene una misión en la cual proclama el reino de Dios, ese reino de Dios también es una acción llevada en la historia por el Espíritu, ¿no?
pero que el Espíritu continúa la misión de Jesús, ¿no? Después de muerto, resucitado y subido al cielo, sigue con la misión en los apóstoles y en la propia iglesia, ¿no? Entonces podríamos decirle también es el espíritu de la iglesia. Exacto. Que nos daría otra característica del Espíritu Santo, que es la comunión. Fue llamado, así analógicamente, como alma de la iglesia, porque a semejanza de cómo el alma unifica el cuerpo, que como materia son cosas diferentes, sin embargo en un cuerpo organizado, biológicamente, el alma hace que tenga toda unidad. De esa forma se dice que el Espíritu Santo, por analogía, repito, es como el alma de la iglesia, porque va a ser el que nos va a dar la comunión en todos nosotros. Y así la vitaliza y va generando dentro de la iglesia lo que se llaman los carismas y los ministerios. ¿Qué son estos carismas y ministerios? Son dones de Dios suscitados por el Espíritu Santo en cada persona según la necesidad del cuerpo de la iglesia. Así como un cuerpo tiene distintos miembros, unos son ojos para ver, otro es nariz para oler, manos para agarrar, y sin embargo el cuerpo no está en disputa consigo mismo, sino al contrario, está armonizado. Hay un dicho muy común que dice, una mano lava la otra y las dos lavan la cara. ¿Por qué? Porque el cuerpo se ayuda a sí mismo. Entonces, también en el cuerpo de la iglesia, el Espíritu Santo va a suscitar, según las necesidades, distintos carismas y ministerios o servicios para el bien de la iglesia. Entonces, San Pablo hace una enumeración de varios carismas, el don de lengua, el don de interpretarlos, el don de la profecía o incluso el don de la oración, es decir, distintos carismas, pero hay que tener en cuenta que ninguna de estas cosas el Espíritu Santo la va a suscitar para gloria personal del que la recibe. Si alguien ha recibido una capacidad, es siempre para ponerla al servicio del cuerpo y por lo tanto para generar mayor unidad. Entonces, el Espíritu entonces forma comunidad, ¿no? Nos hace comprender que nosotros, la humanidad, los hombres, todos, tenemos un principio, por así llamarlo, un principio del Espíritu, por el cual debemos sentirnos hermanos. La fraternidad es el modo del Espíritu, el modo de Dios de amar también en la historia y entre los hombres, ¿no? Hay una forma de amar, la otra vez leía, que hay una forma de amar de Dios como Padre, hay una forma de amar de Dios como Hijo y hay una forma de amar fraternal de Dios, ¿no? Que se hace hermano nuestro y se nos hace sobre todo en ese principio genial del Evangelio de Juan, amigo. Amigo. O sea, por el Espíritu Dios se nos hace amigo. Bien, este Espíritu Santo, entonces que vamos conociendo, es el Espíritu que en la historia de la salvación va a obrar la consumación de esta historia. ¿Por qué? Podríamos decir que se atribuye a Dios Padre la acción de la creación, al Hijo la redención, que es lo que conocemos como el misterio de la encarnación, resurrección y ascensión, y el Espíritu Santo es el que va a llevar a consumación toda esta obra que Dios ha pensado para la creación entera, especialmente para el hombre. Entonces podríamos decir nosotros estamos en el tiempo del Espíritu, donde nosotros ya estamos entrando en la comunión con Dios, porque el plan de Dios es que el hombre participe de su propia vida divina y eso se va logrando gracias a la acción del Espíritu Santo
que obra permanentemente en nosotros. Bien, entonces la Iglesia también fue entendiendo que el Espíritu es la tercera persona de la Santísima Trinidad, ¿no? Quiere decir, usa una palabra así, consubstancial al Padre y al Hijo, ¿no? Pero hubo un problema, ¿de dónde procedía? Ciertamente. Era un famoso problema llamado problema del filioque, por su enunciación en latín, porque decía a pater filioque, es decir, el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Como que el origen del Espíritu Santo está en la persona del Padre junto con la del Hijo, del Padre y del Hijo. Generó un conflicto con los ortodoxos que decían que solamente provenía del Padre por el Hijo. Son detalles que a simple vista parecieran no tener importancia, pero que generaron a lo largo de la historia cierto conflicto. Pero de todas maneras, el Espíritu Santo nos va a llevar un camino a la unidad, porque eso es propio del Espíritu Santo. Mientras investiguemos más, es el Espíritu de la verdad que nos va a dar a conocer. Quisiera que terminemos este bloque diciendo que lo propio del Espíritu Santo es ser un don de Dios, es un regalo de Dios para nosotros. Es decir, que no se va a negar a aquel que se lo pida. Lo mismo lo dice la misma Escritura. Cuanto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Así que esperamos haber dado con esto un pantallazo, una aproximación a este tema tan importante que es la persona del Espíritu Santo, a quien hay que invocar permanentemente, porque descubrimos que es la que nos ayuda a descubrir la verdad y nos hace conocer a Dios mismo, y con Dios cuál es el destino del hombre. Es el que anima, es el que fortalece, y por lo tanto lo necesitamos y hay que invocarlo siempre.